Hablando de médicos. Bueno, hablando de médicos, nos venimos ahora sí para Brinkman porque tenemos una nota agendada con la doctora Laura Cravero para hablar de la situación de la vacunación antigripal en nuestra ciudad. La vamos a saludar, está en el contacto Laura. Buenos días, Omar y Hernán te saludan. Hola doctora. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿usted cómo anda? Muy bien también. Muy Bueno, bien. bueno. Bueno, doctora, primero que todo, gracias por este ratito que te tomás para hablar con nosotros y preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Cuál es a esta altura del año la situación de la vacunación antigripal en nuestra ciudad? Bueno, la vacunación de este año con respecto a la vacuna antigripal fue realmente, transcurrió de la misma manera que el año pasado, la concurrencia fue la misma, o sea, parecido, ¿no? El promedio del mismo. Y la verdad que, bueno, todavía siguen habiendo vacunas, hay disponibilidad, lo que pasa que, bueno, que ya estamos casi en la mitad del invierno, la gran mayoría de los pacientes ya se vacunan en fines de abril, principios de mayo, o todo en el mes de mayo, entonces como anticipándose para el invierno, ¿no? Pero la verdad que nosotros hemos tenido una muy buena concurrencia, como siempre, para las vacunas antigripales. Bueno, buena noticia, porque está sucediendo en algunos efectores de la provincia, de salud estoy hablando, doctora, que se encuentran, yo no sé si es por una situación estacional, que este invierno es tan alternante, ¿no? Con estos pequeños veranitos y con estos fríos, o por el tema después de la pandemia de la vacunación COVID, que están quedando muchas dosis de vacunas y que la gente no se acerca a vacunarse. Lo hace un poquito más el adulto mayor, pero no tanto los niños. Y bueno, es buena noticia que aquí en Brinkman no pase eso, pero en la provincia en algunos efectores está pasando. Sí, mira, nosotros tuvimos adultos mayores de 65 años, ha habido más o menos unas 700 personas y adultos con patologías, concomitantes y demás, o sea que asociadas, ¿no? También otros 700 y niños también aproximadamente unos 500. La verdad que yo creo que también después de la pandemia, haciendo como una observación, ¿no? No Sí. quiere decir que esto sea lo que yo diga sea así, pero yo creo que después de un COVID donde tuvimos esos años difíciles, ¿no? Donde todos nos hemos vacunado, donde todos hemos logrado, la gran mayoría, pasar airosamente esta pandemia. Creo que, o sea, al haber pasado semejante situación, una situación extrema, ¿no? De salud, epidemiológicamente hablando, y que también este invierno no fue un invierno tan duro, donde los fríos empezaron mucho más tarde. Bueno, la gente no es que se va relajando, pero es como que también empezaron como a lo mejor a sentir que también, de acuerdo a la inmunidad que tenemos, teniendo como una vida más sana, quizás, también podés lograr, si no es necesario, que no tenés una indicación absoluta de que no es necesario que te vacunes, ¿sí? Eso es Sí. a lo que voy, ¿no? Es decir, que a lo mejor un paciente de 40 años, donde no tiene patologías asociadas, bueno, sabe que su inmunidad fisiológicamente puede responder a una gripe que puede transcurrir en un invierno, ¿sí? Esto principalmente creo que, por eso, a ver, el número de pacientes mayores de 65 años y aquellos adultos con patologías, esos pacientes nunca dejan de vacunarse. Por más que Bien. venga el COVID, por más Sí. pandemia, por más situación extrema que estemos viviendo, por más que no haya vacunas o lo que sea, creo que esos pacientes siempre se vacunan. Yo creo que la pandemia dejó como enseñanza que también, o sea, aquellos que a veces tenían como miedo y se vacunaban por miedo, por las dudas, o no tienen indicación absoluta, bueno, si pasaron una pandemia, si pasaron un COVID airosamente, donde el cuerpo respondió gracias a su inmunidad, entonces creo que eso le dejó como tranquilidad, ¿se entiende? Sí, sí, yo creo que también es cierto, doctora, que con estos vaivenes climáticos que estamos teniendo y se está viendo, ahí, o sea, es recurrente y es la época, ¿no?, de enfermedades de las vías respiratorias, pero se está viendo mucho también, muchas personas que, bueno, ahora uno no sabe si asimilarlo, antes decía es gripe, ahora puede ser COVID, puede ser gripe, pero también hay muchas alergias, ¿no? Sí, claro. A ver, hubo COVID también, algunos dando vueltas, seguro que fueron esas gripes a las cuales llamamos, también pueden haber sido tranquilamente COVID, porque el COVID es un virus que genera gripe, ¿sí? En la cual algunos pacientes puede generar, digamos,
ser una patología mucho más severa respiratoria, ¿sí? Como también una gripe A, que es a la cual nos vacunamos. Por eso, o sea, yo creo que también por el clima que tenemos, que hace frío, hace calor, después se levanta el viento, hay un montón de pacientes alérgicos y bueno, sí, la presencia de las alergias siempre van a estar, si bien son más a lo mejor otoñales o de primavera, pero bueno, es como que el clima también está como bastante también, no, hay más sequía, entonces hay más viento, más seco, o sea, más agentes que producen las rinitis y demás, ¿no? Pero si yo tengo que evaluar, nosotros en nuestra asistencia médica, aquí en el centro de salud, hubo un montón de pacientes que se han presentado con gripe, ¿no? O sea, esta enfermedad viral invernal no ha dejado de estar, ¿no? En mayor, en menor severidad, pero digamos, Sí. siempre estuvo. Yo creo que también a ver, ¿qué otra cosa nos pasó, no? Que al principio también de este frío, en los niños las bronquiolitis fue muy intenso, o sea, aparecieron muchos más casos y demás, que ahora a lo mejor siguen estando, pero es como que los casos de siempre, ¿no? No es que hay un brote ni que siempre va a estar porque es una enfermedad del invierno en los niños, pero el número que manejamos es promedio a los otros años, ¿sí? Está bien, no sale de los Do- parámetros. No sale de la doctora, media, sería, no sale, Sí, sí. sí, sí. no, bueno, preguntarle, recién decía, bueno, que el COVID termina generando una gripe, como usted decía. Bueno, se vacuna distinto, digamos, se vacuna por un lado la gripe y por el otro lado se sigue vacunando de COVID, o ya no existe eso, digamos. No, ya estamos, lo que nos, digamos, ya no vienen más dosis para COVID, ¿sí? Cuando nos vacunamos anteriormente, sí estaba la vacuna exclusivamente para COVID, que es un virus determinado, y después está la vacuna antigripal, que es para otro virus determinado, ¿sí? Este año no se vacunó, digamos, lo que fue este invierno, no hubo más vacunación exclusivamente para COVID como hubo en los años anteriores. Yo creo que con la inmunidad que hemos recibido, bueno, epidemiológicamente, ¿no? Y a nivel salud, tenemos la garantía o la tranquilidad de que tenemos esa inmunidad, ¿no? No quiere decir, vuelvo a repetir, que no Sí. nos contagiemos del virus de COVID, que hagamos una gripe. Lo importante de la vacunación, como también de la gripe A, no quiere decir que no voy a hacer una gripe, pero la vacuna está hecha para evitar que esa patología se haga severa, ¿no? Que yo termine con una internación o un respirador, como fue el COVID. Y creo que vuelvo a repetir, ese COVID dejó como enseñanza esa cosa de, al haber pasado situaciones tan extremas, tan difíciles, tan de salud, tan complicadas, creo que hoy es como que la gente también les queda esa enseñanza. Yo creo que otra cosa que dejó el COVID también, que sabemos cómo nos contagiamos, entonces de esta manera también sabemos que una gripe simple también contagio. Y yo creo que eso fue que también hace que de alguna manera haya menos gripe, ¿sí? Sí, sí. Bueno, no la queremos retener mucho tiempo, pero la última pregunta que le voy a hacer, doctora, tiene que ver con el Sí. calendario de vacunación infantil, sobre todo, bueno, si se viene cumpliendo, están llegando las dosis, y si, bueno, tras hubo otra campaña que se reflotó de la vacunación contra el sarampión, digamos, han disminuido los casos también. Sí, por supuesto. Nosotros, la verdad, con el sarampión nosotros siempre, digamos, a nivel del Ministerio de Salud, hay un control, ¿no? Donde nosotros respondemos y demás. Hemos tenido un alto nivel de vacunación, fue muy buena nuestra campaña y la verdad que, bueno, eso evita, por supuesto, nosotros no tuvimos ninguna presencia, digamos, de ningún niño que ha presentado esta patología, digamos, viral, ¿no? El sarampión. Entonces yo creo que eso ya es un montón, ¿no? Cuando estas patologías Sí, ya con el tiempo se van erradicando. ¿Por cuál es el objetivo? De que se vayan erradicando. Entonces esas campañas de refuerzo es para, bueno, seguir sosteniendo y manteniendo la no presencia o la no llegada de esta enfermedad, ¿no? Del sarampión. claro. Bueno, y se viene cumpliendo normalmente el calendario entonces de vacunación infantil, eso no hay tampoco. Sí, sí, por supuesto. No, Bien. no hay ningún inconveniente. Doctora, no la queremos retener más. Gracias por su tiempo, que sabemos que está siempre ocupada en la tarea, así que No, muchísimas gracias como un siempre. placer.
Gracias. No, de hasta nada, luego. que anden muy bien, que tengan una buena jornada. Gracias, usted también. igualmente. La doctora Laura Cravero, entonces, quien es directora del Centro de Salud Municipal de la ciudad de Brinkman, ahí está, tema vacunación.